Compañeros de Misión TIC, muy buenos días. Entonces, teniendo en cuenta pues, las dificultades que hemos tenido para podernos reunir sincrónicamente, he inicializado un proyecto, como les había indicado por el WhatsApp, ¿cierto? Este proyecto, pues digamos que ya tiene como un bosquejo general de una página web, ¿cierto? Con un index, con unas carpetas para organizar los archivos y demás, que justamente les voy a mostrar en este momento. Como la compañera nombró en el repositorio remoto entrega 3, ¿cierto? Entonces, de esa misma manera como se nombra en el repositorio, yo debo, yo debo tener acá, ¿cierto? En mi local el, el nombre del proyecto, ¿sí? Entonces, en este caso, esta es la estructura que va a tener el proyecto. Solamente tenemos hasta el momento dos páginas, ¿cierto? Este sería el index, la página principal, y una página autores que dejé ahí como de muestra de cómo serían las demás páginas, ¿sí? Cómo serían las demás páginas. Importante, esta es la carpeta donde vamos a tener Bootstrap, que Bootstrap es pues el manejador de estilos, pues para hacer un poco más ágil el tema del desarrollo de la página. Aquí esta carpeta sería para los CSS que ustedes consideren necesario implementar para alguna de las páginas que ustedes vayan a ejecutar. El sitio para guardar imágenes, ¿cierto? Para guardar las imágenes. Entonces, tener en cuenta que por ejemplo, aquí estarían las imágenes que se van a utilizar en el menú, ¿cierto? Acá estarían las imágenes de las redes sociales por si desean modificar algo como eso. Y esto, pues, estas son las imágenes que tenemos que dejé en el proyecto. Rehice la reutilización de un proyecto de algo que trabajé en un momento en la universidad. Entonces, si de pronto encuentran por ahí alguna palabra de la UNAD, sencillamente omitirlo. Esta carpeta la genera directamente el ID, ¿sí? ¿Cuál ID trabajé el proyecto? Lo trabajé con NetBeans, ¿sí? Entonces NetBeans automáticamente crea esta carpeta, pero aquí en el git ignore, ¿cierto? Entonces este es un archivo que uno utiliza para decirle a git, oiga, ignóreme una carpeta en específico. En este caso ignora esto para que no haya conflicto de subir documentos basura. Pues aquí básicamente pues una carpeta adicional que yo creería que no la vamos a utilizar. Entonces, y este sitemap, cuando ya terminemos todas las paginitas, pues entonces generamos este archivo XML para poder indexar la página en buscadores y eso. Básicamente para eso es que se utiliza. ¿Listo? Entonces esta sería la estructura básica del proyecto. Repasamos: archivos CSS, imágenes y archivos de JavaScript que ustedes consideren necesario incluir en el proyecto. ¿Listo? Hasta el momento tenemos dos páginas, el index HTML y una página de autores ahí, como para mostrarles cómo sería el encadenamiento de las páginas que vayamos a crear, ¿cierto? Bueno, eso por ese lado. Bueno, el proyecto, como este proyecto como tal, en este momento no está versionado, ¿sí? Entonces vamos a hacer el proceso de versionamiento pues para que ustedes lo observen cómo sería. ¿Cómo hacerlo? Hay varias formas, ¿sí? Una es hacerlo aquí por Git Bash, ¿cierto? La otra sería realizarlo por intermedio del ID, ¿sí? Los ID también nos ayudan con eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá este ID, ¿cierto? Que es NetBeans, me dice versionamiento, ¿cierto? Entonces me dice inicializar versionamiento, Git repository, ¿sí? O aquí entonces pues sería necesario irnos directamente hasta aquí a la carpeta, ¿cierto? Usted le daría cd, pega el nombre del directorio, ¿cierto? Eh, Esto es esta vendría siendo un emulador, digámoslo así, que del, del- de la consola de un sistema operativo Unix, ¿no? Entonces tener en cuenta que aquí no se utilizan los mismos comandos, ¿sí? Bueno, en este caso entonces estábamos bueno, íbamos a ingresar a la carpeta, ¿cierto? A ver, a ver aquí donde estamos. No, ya intenté. Entonces vamos a leer dos puntos. ¿Dónde es que está? Es que la guardé, permítanme un momento. Me está listando. Ok. cd.ls. Eso, ahora sí, ya estamos. Estábamos, era en el usuario. cd.
Listo, ahora sí cambié a la unidad D y ahora ya estoy en la unidad D. Ahora voy a ir a CD, CD. Ahora aquí le puedo borrar esto. CD. Esto sería algo así como proyectos web, ¿sí? LS. Ya misión Tixi, tatán, tatán. Ajá, bueno, esto CD. Misión Tix, LS. Sí, ahora CD. Entrega. No sé por qué no me funcionó pegar la ruta. Y si nos damos cuenta, entonces aquí ya estamos, cierto, en el directorio que tenemos creado. Entonces aquí sería dar un git init para inicializar el repositorio, o como les digo, lo podemos hacer también por acá, cierto, apoyándonos en el versionador, en el IDE que estemos trabajando. Cualquiera de las dos es totalmente viable, ¿sí? Yo la verdad soy un poco menos consola y más, digamos que herramientas que le ayuden a uno como a agilizar el trabajo. Entonces por eso de pronto aquí sería sencillamente ejecutar la inicialización del proyecto, y ya aquí lo tendríamos. ¿Sí ves? Él automáticamente, cuando inicializamos el proyecto, nos crea una rama, ¿sí? Una rama principal que es la denominada rama master, ¿sí? Bueno, pero ya vamos a hablar de las ramas, no lo voy a... Ya. Entonces en este caso ya tendríamos versionado el proyecto. Ahora que yo que les sugiero, esta herramienta es muy buena, se llama GitKraken y es para manejar el Git, ¿sí? Después de que usted inicialice el proyecto, usted ya lo puede abrir, ¿cierto? Ya lo puede abrir y... ¿cierto? Y si observan, mira, acá ya aparece la rama master y aparece toda la información inicial del proyecto, ¿sí? Entonces, ¿cómo realizar un commit? Esa es una de las preguntas que surgen. Bueno, aquí sería commit, checkout. Bueno, en cambio aquí con la herramienta pues es mucho más sencillo, más visual. Sencillamente lo que está en esta parte superior es lo que tenemos disponible para guardar, ¿cierto? Para guardar los cambios. Entonces lo pasamos a la zona acá está, le llaman el working directory, ¿sí? O área de trabajo, ¿sí? Y esta es el state area, ¿sí? O área preparada para commit, ¿sí? Aquí colocamos un mensaje, entonces commit inicial del proyecto, ¿sí? Puede ser commit inicial del proyecto. Aquí ustedes quieren poner una descripción más extensa, se crea, se configura, se hace, bueno, entonces todos los verbos de acción que ustedes consideren necesarios lo pueden hacer, y seguidamente damos clic en commit change, ¿sí? Commit change. Listo, eso que nos permite, así observan, commit inicial, commit change del proyecto. Entonces digamos que así es que se va formando el tema del versionamiento del proyecto, ¿sí? Entonces, bueno, dejémoslo por el momento ahí. Bueno, ese sería la inicialización del proceso de versionamiento del proyecto. Ahora lo que necesitamos es subir, ¿cierto? Subir, ustedes los he visto por ahí charlar en el WhatsApp, que es que no, que les aparece lo mismo. Sí, claro, el proyecto como no tiene contenido todavía, él está esperando o bien que lo clonemos, que para eso nos ofrece esta opción, ¿sí? Que lo clonemos acá, ¿sí? Clonar proyecto, ¿sí? Clone project, pondrías tú la dirección, la URL, ¿cierto? Defines dónde vas a guardar ese código fuente y le das clonar repositorio, ¿sí? Esa es una, ¿cierto? O la otra, ¿cierto? Que también le indica aquí el sistema, ¿sí? Para crear un repositorio nuevo, haga esto con Git Bash, ¿sí? Para eso, esas instrucciones que están acá son básicamente para trabajar con Git Bash, que vendría siendo esta consola, que la verdad pues es muy bonita y todo, pero a mí no, yo no yo suelo ser más gráfico, entonces por eso me gusta mucho esta herramienta, ¿sí? Bueno, entonces estábamos aquí, entonces o lo podemos crear, ¿cierto? Clonar el proyecto, o le podemos hacer push. Push es subir, ¿sí? Enviar a. Entonces hacer que lo que ya tenemos en local, ¿cierto? Suba a dónde, a este repositorio, y ahí sí ya vamos a empezar a ver la estructura del proyecto. Entonces en ese orden de ideas vamos a hacer ese ejercicio para que ustedes pues lo vean, y pues por eso quise como grabar el tema, para que cuando ustedes gusten pues lo repasen en su tiempo libre, y pues con eso no tenemos que estarnos reuniendo ahí para el tema. Bueno, entonces teniendo en cuenta bueno, listo, aquí ya versionamos, él ya nos hizo una primera, que es lo importante del versionamiento, es que pues nos permite devolvernos en el tiempo, ¿sí? Si yo vine acá, quité esto, ¿cierto? Lo quité y lo guardé, y resulta que eso me generó algún daño, me hizo alguna diablura, me puso inestable el proyecto, pues
tengo la opción de que de devolverme a eliminar ese cambio, ¿sí? A restablecer ese cambio, ¿sí? Apenas hice ese cambio, acá me dice de una vez el sistema de Git, oiga, en el index, en la línea X, ¿sí? En la de línea 49 a la 54 se eliminó esto, ¿sí? Se eliminó esto. Cuando está en rojo es que se elimina. Cuando está en verde fue que se agregó, ¿sí? Como en este, aquí se agregué un espacio y por eso lo está marcando. Entonces yo tengo aquí la opción de subir ese cambio o de descartarlo y retornar ese pedazo de texto que quité acá, ¿cierto? ¿Sí? Ese pedazo de texto que lo quité acá, yo lo puedo descartar y el que vuelve y me retorna el pedazo, el fragmento de código que yo haya hecho, que yo haya modificado, ¿sí? Lo restablece. Así funciona Git y es por eso es que es tan importante esto, ¿sí? De otra manera, uno tendría que en la antigüedad hacer copias y copias de los archivos, de los proyectos y tener una copia y la otra, y eso no le iba a garantizar aún así que usted pudiera restablecer su proyecto a un estado anterior, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante el versionamiento. Bueno, entonces digamos que por aquí no vamos a molestar más con el tema, vamos a subir el proyecto, ¿cierto? Al remoto. Entonces para eso, digamos que tenemos varias formas, vamos a llegar a agregarle, bueno, acá también lo podemos hacer, ¿sí? Aquí está el remote, ¿sí? Remote, ¿sí? Entonces básicamente lo que yo aquí voy a hacer es agregarle digamos que la URL que me permite, ¿cierto? Que me permite realizar el commit. Bueno, pero esto es para crear remote. No, yo no necesito crearlo. Yo necesito es vamos a conectarnos, conectar a GitHub. Vamos a hacer, sí, autorizamos esta vaina, perfecto. Aquí básicamente lo que estamos haciendo es conectarnos al repositorio. Listo, con eso aquí ya GitKraken ya conoce, ya tiene conexión con él. Y entonces yo le digo acá que me permita agregar checkout GitKraken, repositorio origin. A ver si me deja. No es crear, es que me estás creando, pero no necesito crear, necesito es enviarlo, ¿sí? ¿Cómo le vamos a colocar a esto? Esto le vamos a poner misión TIC 2021. Este procedimiento lo voy a hacer yo, pues porque digamos que no hemos enviado nada al remoto. Ustedes lo que van a hacer es clonar el proyecto en sus ejercicios, ¿sí? Entonces lo que van a hacer es clonar el proyecto. Bueno, vamos a ver cómo nos funciona. Listo, aquí misión TIC, ahora le voy a dar fetch origin para validar, eso no tiene nada. Y como ya tengo un commit, ¿cierto? Entonces una de las opciones que tenemos disponibles es subir cambios, ¿sí? Subir cambios al repositorio remoto, en este caso a GitHub, ¿no? Que es el que estamos utilizando. Entonces vamos a ver si nos canciona de primerazo. Listo, entonces le voy a decir que voy a enviar a misión TIC, ¿cierto? La rama master, le vamos a dar submit, enviar. Y me ha dicho que todo ha sido perfecto, ¿sí? Ahora vamos a actualizar el proyecto acá en GitHub, ¿sí? Para validar a ver si sigue presentándose normal. Y ustedes, como pueden observar, ¿cierto? Ya cambió, ¿sí? El proyecto ya cambió porque ya se inicializó, ya hay un contenido, ¿sí? Entonces, y lo chévere es que dice quién lo hizo, a qué hora lo hizo. Ustedes pueden evidenciar aquí qué cambios se presentaron, qué archivos subieron, cómo lo modificaron, ¿sí? Entonces por eso es que estas herramientas son de trabajo colaborativo. Esto es para que grandes proyectos se desarrollen de forma colaborativa con varias personas, ¿sí? Con muchísimas personas. Pues bueno, equipos de 10, de 10 en adelante generalmente y hasta mínimo 3, ¿sí? Entonces más o menos como los equipitos que se forman generalmente. Entonces en ese orden de ideas ya tenemos la rama master, ¿sí? Pero pues bajo las buenas prácticas de desarrollo y aplicando Git Flow, ¿sí? Git Flow, que ustedes pueden consultar qué es esa vaina, Git Flow, ¿sí? Git Flow. Entonces ustedes pueden consultar esta fuente, por ejemplo, mira, perfecto, ¿sí? Y se van a dar cuenta cómo es que funciona el tema del versionamiento, ¿sí? ¿Qué es Git Flow, ¿sí? Pero a grandes rasgos yo les voy a dar pues como una especie de brochazo, ¿sí? De brochazo así como el que nos dan ahí
en las clases. Entonces, básicamente lo que permite Git Flow, ¿cierto? Es tener, así como tenemos ambientes de producción, de pruebas y de desarrollo, es casi que llevar ese ambiente técnico que tenemos para el desarrollo del software a la virtualidad, al versionamiento del código. Entonces, por eso es que iniciamos con una rama master, ¿sí? Iniciamos con una rama master. Ustedes cuando clonen el proyecto tienen que hacer este procedimiento. Ponle cuidado. Se viene en archivo, ¿cierto? Y le dicen acá, uy, se me perdió, acá, en preference, ¿cierto? Y aquí ustedes van a venir a esta opción que dice Git Flow. ¿Se observan? Mira, Git Flow, ¿sí? Entonces Git Flow, dan clic ahí. Y observemos, entonces ya tenemos una rama master, ¿cierto? Que es la rama de producción, ¿sí? Es la rama que solo y solo se debe utilizar cuando ya estamos listos a sacar cambios a producción, ¿sí? Esta rama generalmente se protege, no se hace commit, no todo el equipo hace commit en esa rama, ¿sí? Eso es como las constantes, ¿sí? Y nos aparece una nueva rama, ¿sí? ¿Qué es una rama, no? Qué pena, no, me faltó esa parte. ¿Qué es una rama? Básicamente una rama es una copia exacta de un instante de tiempo del código, ¿sí? Es una copia exacta de un instante de tiempo del código, ¿sí? Entonces, en este caso, ahorita que le voy a dar inicializar al Git Flow, ¿cierto? Develop, se va a crear una rama develop que va a ser exactamente igual a master, ¿sí? Que va a ser exactamente igual a master. Esa rama develop, pues develop traducido a nuestro castellano, pues es desarrollo, ¿cierto? Entonces, es esa rama la de donde vamos a sacar y vamos a crear todas nuestras funcionalidades, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a hacer el index, ¿sí? De la página, entonces yo voy a crear de develop, yo voy a crear una rama que se llame index, ¿cierto? Y voy a hacer mis cambios ahí, ¿cierto? Cuando ya los tenga listos, entonces yo le digo voy a actualizar a develop con esos cambios, ¿sí? Y entonces por otro lado va a estar otro compañero haciendo la del organigrama, y por otro lado va a estar otro compañero haciendo lo de quiénes somos y esas cosas, o lo de los productos, ¿sí? Entonces todos vamos a tener una rama individual donde vamos a trabajar, y cuando cada quien tenga listos sus cambios, entonces vamos a hacer un merge, ¿sí? Un merge es combinar los cambios, ¿sí? ¿De dónde? Entonces de esa rama que sacamos de develop, actualizamos develop, y de develop ya generamos un release que se llama, ¿sí? O una versión, es como una especie de versión casi que lista para salir a producción, en donde pues en un equipo de desarrollo amplio y con funcionalidades pues complejas, pues esto es una página estática que no tiene mayor complejidad, ¿cierto? Entonces se haría el set de pruebas con ese release, y cuando el product owner, ¿cierto? O el dueño del producto diga ok, me quedó perfecto, entonces se hace el merge ahora sí con master. Y de master, por ejemplo, si es un proyecto de Java o de un proyecto de Python, pues se generan, ¿sí? El documento, el archivo ejecutable, que puede ser un jar, que puede ser un EAR, bueno, dependiendo del tipo de proyecto, ¿cierto? Y ese es el que se lleva a dónde, al servidor de producción, ¿sí? Al servidor, al Tomcat o bueno, Glassfish, bueno, a los servidores de aplicaciones que la compañía tenga o administre, ¿cierto? Maneje. Es más o menos como eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos en develop y vamos a generar una nueva funcionalidad, entonces generamos un feature, ¿sí? Cuando hemos terminado de generar nuevas, sí, features viene siendo como nuevas mejoras o digamos nuevas funcionalidades, ¿sí? Nuevas funcionalidades viene siendo como tal, aquí se los estoy traduciendo, ¿sí? Características, ¿sí? Entonces una nueva característica, ¿sí? O un release, entonces puede ser el conjunto de una o muchos nuevas características o features, ¿sí? Y los hotfix son errores que se presentan en master, ¿sí? Entonces que se dañó una transacción, no está funcionando, entonces se viene rápidamente a master, se saca un branch de master, se nombra como hotfix y se hace las mejoras que tengan que hacerse para solucionar ese problema. Y cuando yo cierro el hotfix, ¿cierto? Entonces automáticamente, para eso es Git Flow, entonces me actualiza master, ¿cierto? Con la corrección que se hizo, y me actualiza develop, y pues lógicamente de develop se deben actualizar las ramas que estén en trabajo o que sean dependientes,
Y esto del versionamiento tag, pues yo no sé si ustedes han visto que casi que todas las aplicaciones van versión 1.0.1.1, más o menos es para colocar ese tipo, para generar ese tag, ¿cierto? De versionamiento que se va generando en las aplicaciones. Entonces, digamos que en este momento lo vamos a dejar aquí para no confundirlos más. Entonces, este procedimiento sí lo tienen que hacer ustedes en su local, ¿o yo? Cuando vayan a hacerle clon. Entonces le damos inicializar git flow, ¿cierto? Él me va a decir que si las ramas existían, pues que si existían, pues digamos que las entendería como creadas ya. Pero que si no, que entonces que las iba a crear. Y ahora miremos el proyecto, ¿cierto? Entonces, espérate, cierro esta vuelta. Entonces, si observan, ahora me aparece una nueva rama que se llama develop, ¿sí? Y otra que se llama master. Entonces, ¿cuál es la buena práctica? Pues una vez se hace este procedimiento de inicialización del git flow, ¿cierto? Yo ya no tengo por qué trabajar en master, ¿sí? Ya no debo trabajar más en master. Ahora, ¿dónde debo trabajar? En develop, ¿cierto? Y de develop, ¿cómo me paso de entre ramas? Simplemente un doble clic, así de difícil es la vaina, ¿sí? Si lo hiciéramos por git base sería git checkout y el nombre de la rama, ¿sí? Entonces, pero pues por eso les digo que el aviso aquí es muy visual y muy sencillito. Listo, bueno, entonces aquí que voy a hacer una nueva funcionalidad. Yo en este caso voy a hacer el index, ¿sí? Por ejemplo, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a crearme mi rama. Entonces voy a crear un feature, ¿sí? Un feature, porque no es un error, es una nueva funcionalidad. Entonces yo voy a decir, listo, entonces feature index le voy a poner yo. Alguien va a ponerle allá feature organigrama, feature no sé qué, ¿sí? Según las páginas, la cantidad de páginas que vayamos a sacar. Y yo le doy start, ¿sí? Start, iniciar feature, ¿sí? Iniciar funcionalidad, ¿sí? Y de una, ¿sí? Automáticamente, vea si me aparece acá, ¿sí? Me aparece el nombre de ese feature. Y aquí el código, aquí tengo una versión, ¿sí? O sea que en este momento con lo que hemos realizado tenemos cuántas versiones del código actualmente. Tenemos master, tenemos develop y tenemos index. Son copias exactas de este instante de tiempo en el que se generaron los features. ¿Cuándo va a cambiar eso? Cuando yo venga acá, ¿cierto? Como desarrollador, yo venga acá y diga y le cambie aquí el título a la página. ¿Sí? Vamos a cambiar el título a la página. Entonces, página principal, ¿cierto? Principal de Natural Life. Natural Life, ¿sí? Natural Life, ¿sí? Ya le hice ese cambio, ¿sí? Ese cambio ya hace que mi rama, ¿cierto? Que la rama index sea diferente. Miren, y ya me aparece aquí, ¿sí? Y vamos a hacer commit. Entonces, ¿qué hago para hacer commit? Selecciono el cambio, verifico. Ustedes pueden observar acá gráficamente, visualmente, qué carajo fue lo que cambiaron, ¿cierto? Acá me dice que acá en la línea número 5 antes era título de la página cambiar, ahora es página principal de Natural Life, ¿sí? Entonces yo decido si acepto esos cambios o los descarto, si ustedes deciden. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir, no, excelente, ese era el cambio que yo necesitaba. Lo paso del Working Directory, que es la área de trabajo, a la State Area, que es, digamos, elemento listo para ser subido al repositorio remoto. Listo, aquí coloco, pues hay buenas prácticas, aquí eso depende del equipo de trabajo y las instrucciones que den, pues uno podría poner al Moalde, ¿cierto? Por ejemplo, la dirección del correo electrónico de la persona que está haciendo el trabajo y la descripción corta de qué dice. Entonces, se agrega, son generalmente verbos, título de la página, ¿sí? Y yo aquí en descripción podría agregarme en prosa y decir cualquier cantidad de información relevante que, por ejemplo, si alguien quiere ir a validar, ¿cierto? O si hay un líder de proyecto en su actividad, pues entonces pueda ir y leer, este man hizo este cambio en esta bueno, entonces sí, pueda orientar a la persona que audite el proceso de qué fue lo que se realizó, ¿sí? Y da claridad pues al equipo en la medida en la que se necesite consultar. Listo, en este caso, por ejemplo, entonces yo le voy a dar commit, ¿sí? Listo, ya le di commit. Ya si observan, ¿sí? Develop y Master están por debajo de Feature Index. ¿Por qué? Porque ya no son los mismos. Ya Develop y Master son el mismo proyecto, ¿sí? Son la misma versión de código. Pero el Feature Index ya no. ¿Por qué? Porque ya algo cambió ya cambió algo en esa rama, ¿sí? Ya cambió. ¿Qué cambió? Pues la línea de index, ¿sí? Con que cambie un punto ya es un cambio, ¿sí? Y ya hace que sea diferente esa versión de esa rama
con relación a las otras, ¿sí? Y así sucesivamente, pues vamos a tener varias ramas, ¿sí? Varias ramas. ¿Qué? Pues que va a ser la rama que va a estar trabajando el compañero X, el compañero Z, el compañero Y, haciendo su paginita, ¿sí? Haciendo su página, cha. Cuando ya tenga uno listo su producto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Entonces, uno se viene al feature, ¿sí? Al branch, qué pena, y le dice, oiga, listo, terminé mi ejercicio, ¿sí? Finish, feature, ¿sí? Finalizar el feature index, ¿sí? Y yo le doy finish, ¿y qué va a hacer? Él me va a actualizar a develop. Él con ese cambio que yo haya hecho me va a actualizar develop. ¿Por qué? Porque develop, como les decía, es la rama de desarrollo, ¿sí? Como yo ya hice un desarrollo, ya tengo unos cambios, pues entonces ahora voy a actualizar develop. ¿Para qué? Para prepararnos con un release. Cuando yo estoy aquí en develop, ¿sí? Vamos a pasarnos a develop, difícil, un doble clic, y le voy a decir, oiga, genéreme un release a partir de los cambios que tengo en develop, ¿sí? Entonces un release puede ser el trabajo de una o muchas personas que tienen diferentes funcionalidades, ¿sí? Que en un sprint de una semana pues se planteó un equipo de 5 personas, cada uno iba a hacer X cambios y ya los tenemos listos. Vamos a sacar el release del sprint 1. Entonces generamos el release, que es otra rama básicamente. Sacamos ese producto, hacemos pruebas de que todo funcione un 5, ¿cierto? Y cuando ya estemos listos, entonces le venimos aquí a master, ¿cierto? A develop, que digo, o al release, aquí aparecería un release, y le decimos al release finish, acá va a aparecer finish release. ¿Y qué va a hacer eso? Me va a actualizar, porque como el release puede pues, generarse en cambios, ¿sí? Ay, no, es que el product owner dice, no, es que el color ese del botoncito no me gusta, entonces cambian el color al botoncito, entonces le cambian el color al botoncito, pero en el release, ¿sí? Entonces, cuando vamos a finalizar el release, ahí es posible que, pasa muy seguido, que develop ya no es igual al release, ¿sí? El más alto, ¿sí? o el branch más actualizado ya viene siendo el release. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando yo finalizo el release, él me actualiza develop y automáticamente me actualiza master. Y estamos listos ahora ya cuando actualicé con mi release master. Entonces master está listo para salir a producción, para salir aquí a la luz pública, al usuario final, para que utilice nuestro producto. Ese es como y eso es el repetitivo, y se produce una y otra vez, ¿sí? ¿Qué sucede cuando estamos haciendo merge, cierto, entre ramas? Como por ejemplo cuando estamos actualizando develop, es posible que se presenten conflictos, ¿sí? ¿Conflictos qué es? Pues que yo trabajé aquí la página index, pero resulta que otro compañero también vino aquí y trabajó la página index porque cambió aquí la metadescripción, ¿sí? O porque, bueno, hizo alguna afectación en el mismo archivo, ¿sí? Entonces hace que se generen conflictos. Pero eso es muy sencillo. A él le aparece una pantallita similar a la que donde te muestra aquí, esto así, y te dice, este cambio viene en tal release, en tal branch, y este viene en tal branch. ¿Se aceptan ambos o se acepta solamente el de la izquierda o el de la derecha? Y con eso se hace la combinación de los cambios de los diferentes de los diferentes desarrolladores o quien haga parte del equipo de proyecto. Y eso es básicamente Git aplicando Git Flow, ¿sí? Git Flow, porque Git como tal solito es básicamente generar commits y tener un punto un punto, ¿cierto? Yo podría devolverme acá, ¿sí? ¿Sí? Vean, ¿sí? Reset develop a este commit, yo podría hacerlo así, ¿sí? Revertir commit, eliminar ese commit. Eso es lo que puedo hacer, crear un branch de ese commit en especial y probar ese proyecto, ese código en ese momento específico, ¿sí? Esas son las cosas que podrían hacer con solo Git, ¿sí? Pero ya el Git Flow es como digamos que la metodología para llevar el orden entre de dónde saco yo la información que vendría siendo de develop, a quién actualizo, en qué momento lo actualizo, ¿sí? Es para llevar ese orden, básicamente. Listo, en este orden de ideas, si ustedes observan aquí, ¿cierto? En el remoto solamente hay, ¿cuántos branch? Uno, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo ya creé mi branch, ya tengo mi branch de index, entonces yo tengo que decirle arriba al repositorio, oiga, tengo estos cambios, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un push. Push, como la flechita lo indica, por eso es que me gusta el Kraken, es muy intuitivo. Push es subir, pull es bajar. ¿Qué pasa? Yo hice cambios, ¿cierto? Ese es otro tema de conversación o de comunicación entre el equipo, ¿sí? Después de que yo hago un cambio, ¿cierto? Vean, en este caso voy a subir a develop, ¿cierto? ¿Ya? Se subió develop.
y lógicamente también voy a subir a index, ¿sí? Submit, ¿sí? Puché index. Ahora yo actualizo aquí el repositorio remoto y ya me dice, uy, mire, ya aparece develop y ya aparece el feature de index, ¿sí? Y así es que se va trabajando el tema. Bueno, y aquí hay más cosas, ¿sí? Aquí puedo crear incidencias, puedo referenciar el commit que yo hago aquí con la incidencia. Bueno, ahorita miramos esa parte. Pero quiero que me entiendan que sí, que entonces que lo que yo voy haciendo aquí en local, ahora ya lo subí, ya lo puché al remoto, ¿cierto? ¿Qué pasa? Yo hice un cambio, ¿cierto? Y otra persona está próxima a actualizar el proyecto, entonces antes de ustedes ir a hacer commit, es una recomendación, deben hacer pull, ¿sí? Antes. Entonces, ustedes van a hacer antes de que se hagan commit, hagan pull. Hagan pull, ¿por qué? Porque pueden haber cambios en el repositorio remoto que le afecten su proyecto, ¿sí? Sin embargo, pues como yo estoy en mi rama index, pues se supone que nadie más estaría trabajando en la rama index, sino solamente yo con lo que tenga que desarrollar, ¿sí? Y así sucesivamente, pues acá en el remoto vamos a ir, tendríamos que empezar a ver la rama del organigrama, la rama de que es la tarea que ustedes deben hacer, ¿sí? Es muy sencillo, ¿sí? Por eso he tratado aquí como de hacerlo paso a paso para que no haya inconvenientes, ¿sí? Entonces recuerden, las ramas se sacan de develop, simplemente se paran en develop, ¿cierto? Le dicen acá en la flechita new, ¿cierto? Feature, ¿sí? Start feature, ¿sí? Le colocan el nombre, aquí sería organigrama, por ejemplo, el que vaya a hacer la página del organigrama, y start feature. Ya no es más lo que tienen que hacer, no lo voy a hacer porque pues el tema si aprendes practicando y toca hacerlo, ¿listo? Entonces vamos a darle cancelar. Me preocupa la fecha de entrega que yo la había visto y decía que era hoy, entonces no sé si esa fecha estará bien o el profesor nos irá a dar más tiempo, ¿sí? Sin embargo, pues quiero mostrarles acá, creo que es el de la semana 3, el sprint 3, sí, y dice que se cierra, ok, esto no es, dice que se cierra sprint 3, la página estática dice que se entrega hoy, vean, ¿no? Entonces estará complejo el tema. Y la entrega es archivo en texto, link repositorio GitHub del Scrum Master, número de grupo, nombre completo de los integrantes, aplicando conceptos de clases de GitHub, HTML, empresa, quiénes somos, estas estarían las páginas que tendríamos que crear, ¿sí? El index pues viene siendo empresa, ¿sí? Quiénes somos, misión, visión y eso pues vendrían siendo una página, objetivos corporativos otra podría ser, organigrama podría ser otra y productos otra, ¿sí? Entonces tendríamos una, dos, bueno, que es quiénes somos, misión y objetivos puede ser una sola página, 1, 2, 3 y 4. Y 5 sería el index, podría ser. Entonces ahí tendríamos sushi para cada quien, ¿sí? Entonces, para tenerlo en cuenta, que hoy toca finalizar eso. Bueno, entonces aquí ya estamos listos, perfecto acá. Ahora vamos a concluir el tema. Digamos que con Git no les voy a meter más información. Esto es Git, es muy importante manejarlo en los proyectos. Git no solamente aplica para proyectos de software, ¿sí? Se puede aplicar y este concepto de Git Flow también se puede aplicar en otros tipos de proyectos, ¿listo? Entonces concluimos hasta ahí. Recordar las ramas que existen, que deben sacar su rama de develop, ¿listo? De develop deben sacar su rama. Bueno, listo, esto es por el lado de Git, no vamos a molestar más con este tema, cerramos esto. Yo estoy utilizando Apache NetBeans, ustedes pueden utilizar este que utiliza el teacher, que también es muy bueno, me parece muy chévere, quiero aprender a empezar a utilizarlo más seguido. ¿Cuál es el otro? ¿Cómo se me olvida? Este Visual Studio Code. Visual Studio Code también es muy bueno, entonces pueden trabajarlo igual, nada les va a afectar. Listo, que yo trabaje con esta idea y que ustedes trabajen con el otro, listo. Bueno, compañeros, básicamente es eso. Ya creo que es bastante extenso el videito, entonces para que lo puedan revisar, ¿sí? Vamos hasta ahí por el momento. Entonces aquí deben empezar a crear entonces sus páginas. Primero hacen su branch, ¿cierto? Hacen su branch y crean su página y ya, listo, estamos listos.